Jonás, capítulo 1. Vamos a leer toda la porción que vamos a analizar en este día. Que es desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 7. La historia la sabemos, a veces nos queda difícil encontrar el libro. Es dentro de los profetas menores, libro grande del Antiguo Testamento que está detrás, Daniel. Luego de Daniel, Oseas, luego Joel, luego Amós, luego Abdías, luego Jonás. Después de Abdías, antes de Miqueas. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Diría Jonás: echaron suerte, y qué mala suerte que cayó en mí. El tema de nuestro día de hoy es huida del llamado. Lo tomamos del versículo 3, donde dice que Jonás se levantó para huir. Pero es el primer tema de una serie de 7 que, si el Señor lo permite, vamos a trabajar desde el libro de Jonás con respecto al proceso en el carácter del siervo de Dios o del ministro de Dios, o en la sierva o ministra del Señor, entendiendo que todos los creyentes servimos al Señor solo siendo creyentes, pero luego también los que tienen alguna responsabilidad adicional ministerial también tienen un llamado especial. Este es el tema de la huida, luego veremos el tema de la confesión de la huida, luego veremos el tema de la oración en la aflicción, luego veremos el tema de la restauración en obediencia, luego veremos el tema del conflicto que hay en el corazón del siervo de Dios, de la sierva de Dios, con la forma como Dios obra, y al final veremos la amargura tratada con compasión. Este libro ya lo hemos predicado o lo hemos meditado algunas veces antes. Lo he utilizado en el caso personal para hablar de la salvación en Cristo, que apunta a Cristo. También lo hemos utilizado para hablar del llamado misionero, para impulsar a que la gente sirva a Dios. Pero en esta ocasión lo vamos a utilizar teniendo en cuenta estos aspectos principales para hablar sobre
la forma como Dios trata con el carácter del que llama. Y empezamos hoy con la huida. Hay un libro que se llama El Pacificador de Ken Sande, hace muchos años lo leí, donde sale un gráfico de reacciones ante las situaciones. Es un libro para resolver conflictos. Y de un extremo de las reacciones de las personas está el asesinato. Y del otro extremo está el suicidio. Porque de un extremo está la reacción de ataque cuando yo tengo dificultades o conflictos. Y del otro extremo está la reacción de huida. Y la mayor, más fuerte y más nociva para la propia persona reacción de huida es el suicidio. Tengo muchos problemas. ¿Alguien me pone problemas? Podemos reaccionar desde matar al que me da problemas hasta matarme yo por los problemas que me dan. Y el suicidio es el extremo de la huida. Y es hermoso porque en el gráfico él muestra cómo es un espectro de reacciones entre uno y otro extremo. Y la idea es que estemos equilibrados lo más posible por la obra del Espíritu de Dios. Es cierto que hay momentos en que hay que huir. Si alguien lo va a matar y usted puede correr, corra. No se quede quieto. Y es cierto que hay momentos en que hay que atacar, sobre todo si está en un partido de fútbol y va perdiendo por una goleada, ataque a ver si de pronto empata. Pero la cuestión es que quedemos pegados en cualquiera de los dos extremos y yo o continuamente ataco frente a las dificultades y reacciono o continuamente huyo. Huyo de mis responsabilidades personales ante Dios, huyo de mis responsabilidades familiares ante Dios, de mis responsabilidades matrimoniales, de mis responsabilidades laborales, de mis responsabilidades congregacionales, de mis responsabilidades ministeriales, de mis responsabilidades profesionales. Huyo. Si yo de todo rápidamente huyo, tengo el síndrome de la huida. Y hoy en día, las reacciones de ataque las está limitando más nuestra sociedad porque nos habla en contra del bullying, del maltrato, del hacerle daño a los demás. Pero esa misma sociedad que hoy en día nos está queriendo quitar esas reacciones violentas, nos está llevando al otro extremo y está diciendo, no sufra, no piense, si medio se siente mal, corra. Y nos está generando un carácter evasivo que renuncia a cuanta situación difícil se le presente. Hoy, para poner un ejemplo y ponernos un poco técnicos, tranquilos que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, el transhumanismo es una forma de huida no solamente de Dios, sino del mismo ser humano. Hoy está de moda ser trans, y no estoy hablando solamente de la transexualidad. Trans significa pasar o traspasar los límites normales. Incluso se está hablando de transespecie, buscar ser mejores seres humanos. Y el transhumanismo se supone que es una especie de progreso que termina en una distorsión que le llamamos progresismo, que hace que el ser humano ya tenga súper longevidad. Incluso se está hablando de que podamos vivir 500 años. Súper inteligencia, que tengamos por lo menos un coeficiente del doble del promedio de coeficiente intelectual que tenemos hoy. Súper bienestar, que no tengamos enfermedades y que tengamos completo dominio sobre nuestros impulsos. Súper, un ser humano mejorado. Y uno dice, pues eso no está mal, vivir más, vivir mejor. ¿Qué de malo tiene? El asunto es que hace años atrás, cuando la humanidad conoció el humanismo, dejó el teocentrismo, dejó a Dios de lado como el centro de su vida y centró al mismo ser humano, empezó a hablar de qué es lo que nosotros debemos ser como seres humanos y habló de su esencia, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos. Hoy, con este movimiento de no querer morir, de no querer enfermar, de no querer tener ninguna dificultad de conocimiento ni ninguna clase de sufrimiento,
al final pareciera que ya ni siquiera queremos ser seres humanos. Abandonamos a Dios y abandonamos nuestra propia humanidad. Hay intelectuales hoy en día que son ateos y que están en contra de ese movimiento por cuestiones éticas. Ellos dicen, por ejemplo, el humano debe sufrir para madurar. Pero yo creo por la Biblia, y usted también junto conmigo debería meditarlo, que más aún que simplemente sufrir para ser humano, es que Dios nos diseñó antes incluso de que el sufrimiento llegara por el pecado, y que cuando queremos dejar de ser humanos, queremos rebelarnos en contra de lo que Dios diseñó para nuestras vidas. Es por eso que hay gente, más hoy en día todavía, que si es rubio quiere ser moreno. Porque estamos en la era de los cambios. Usted no se conforme con lo que es, usted busque ser todo lo que usted no es. Si es alto quiere ser bajito, si es bajito quiere ser alto, si es gordo quiere ser flaco y si es flaco quiere ser gordo. Si es rápido quiere ser lento, si es lento quiere ser rápido, y nadie se conforma con lo que tiene ni nadie está contento con lo que posee, porque el cielo es el límite, dicen muchos. Eso vamos a alcanzar lo que sea. Y reniegan contra lo que Dios les ha dado y contra lo que Dios los ha hecho como seres humanos en general, pero como persona en particular. Vivimos huyendo ya no solamente de Dios, sino hasta de nosotros mismos. Y al final, como estamos en la era del relativismo, entonces cómo ser y cómo actuar, no sabemos. Usted simplemente mira a ver qué hace en este mundo y por eso andamos tan confundidos. La realidad es que el siervo de Dios debe formarse en su carácter no solo a través del sufrimiento, sino con el diseño de Dios y dejar de ser evasivo y querer evitar el sufrimiento, querer evitar las dificultades, querer evitar las realidades de cómo Dios diseñó su vida y el propósito para su vida. El creyente debe reconocer, y todos como cristianos debemos reconocer, que alguna vez o algunas veces huimos de algún modo del llamado general y particular de Dios. Dios nos llama general y particularmente. En general llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo, a que todo ser humano en todo lugar se arrepienta y se convierta a Cristo. Ese es un llamado general. Esto no es para unos de una raza y de otra raza no, es para todos. Y los seres humanos huimos de ello. Pero cuando ya nos rendimos por la gracia del Señor a los pies de Cristo por la obra del Espíritu Santo, a veces subimos a llamados particulares. Dios nos llama a ser siervos de otras personas en su nombre, a tomar ciertas responsabilidades con mayor entusiasmo, a vivir para su gloria en determinadas áreas. Y le decimos al Señor, no, o no le decimos nada, y como Jonás, agarramos el boleto al lado opuesto de donde Dios nos está mandando. Empezamos con la huida, mis hermanos, porque si alguien quiere ser un hijo de Dios, y sobre todo si quiere servir al Señor en su nombre, tiene que aprender que la reacción natural del ser humano es huir. Cuando es inconverso, no busca a Dios, busca el favor de Dios, porque no hay uno que busque a Dios, no lo hay, dice la Biblia. Buscamos que Dios nos dé cosas, pero no lo buscamos a Él. Y cuando ya somos siervos del Señor y por la gracia del Señor lo encontramos, si Dios nos manda algo, huimos también de ese llamado porque no queremos responsabilidades ni sufrimientos, ni dificultades. Yo recuerdo el pastor con el que nacimos en la iglesia cristiana en que empezamos en Cúcuta, el que fundó, decía que como la Biblia dice que Dios nos da paciencia por medio de las pruebas, él nunca le pedía a Dios paciencia porque Dios le iba a dar pruebas y él no quería sufrir, quería paciencia sin sufrimiento. Yo le decía, pero venga, de todas formas, con todo lo que lo respetaba, en algún momento vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas. No huyamos de aquello a lo que Dios nos está llamando. El servicio al Señor nos recuerda que debemos dejar de huir. Vamos corriendo y no sabemos ni para dónde, ¿no? ¿Qué nos enseña Jonás sobre la huida del llamado de Dios? Primero, enseña que la huida del llamado de Dios es huir de Dios. Lo segundo, que es huir de la realidad controlada por Dios. Y tercero, es huir de la relación con Dios. Huir de Dios, huir de la realidad, huir de la relación con Dios. Versos 1 al 4 nos enseñan que es huir de Dios.
porque la palabra de Dios nos llama hacia Él y para Él. El verso 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Esa es la versión de las Américas. En la Reina Valera dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Déjeme hacer, como es el primer sermón, en este primer punto una introducción un poquito más larga para todos la serie de sermones. ¿Jonás fue profeta? Sí. Pero curiosamente, fue profeta en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Miqueas, siglo VIII antes de Cristo. De Isaías se acordaba mucho los judíos en el tiempo de Jesús, pero hay una frase en Juan capítulo 7 donde se dice que de Galilea no ha salido ningún profeta. ¿No habéis visto? Cuando menospreciaron a Jesús, que era de Nazaret, de Galilea. Y Jonás no era de Nazaret, pero era de la sección que se llegó a conocer como Galilea, en una parte que se le entregó a la tribu de Zabulón. Ese hijo de Amitai fue profeta. Tal vez no fue el mejor profeta, porque fue un profeta que, como el apóstol Pedro, nos deja mucho a nosotros de evidencia de las dificultades de carácter que tenía. Pero al punto de decir que no había profeta en esa sección, era tremendo, como lo llegaron a menospreciar muy probablemente los judíos. Lo cierto es que Jonás sí vivió en una época histórica, sí tuvo un padre Amitai, sí tuvo un pueblo y una tribu Zabulón, y realmente Jonás tuvo muchas dificultades de carácter y tal vez por eso su ministerio históricamente hablando no fue tan respetado. Porque siempre que se habla de problemas de carácter, se habla de que Pedro negó a Cristo y de que Jonás dijo que no cuando Dios lo mandó a que fuera a predicar. Pero pregunto, hermanos, ¿ustedes también no le han dicho que no en algún momento al Señor para algo, en algo? El Señor le dice, por ejemplo, perdone a su vecino. ¿Qué? Lo voy a perdonar. Sin vergüenza, no tiene perdón de Dios. Haga esto, haga aquello, y usted dice, Señor, no es posible. ¿Por qué? Porque huimos de Dios, porque su palabra, cuando nos llama, por ejemplo, en ese aspecto al perdón, nos llama no solamente hacia Él, sino para Él, para que hagamos lo que Él nos manda. No solo asigna algo por hacer, ve y predica, versículo 2, o pregona contra Nínive, versículo 2, sino que también quiere que estemos con Él. Hay una frase hermosa en Marcos capítulo 3, versículo 14, que dice que Cristo los llamó a los discípulos para que fueran sus apóstoles, Marcos 3, 14, para que estuviesen con Él y predicaran. Si yo quisiera marcar ese Marcos 3, 14, lo llamó para que estuviesen con Él. O sea, antes de que predique, esté conmigo. Antes de que haga lo que yo le mando, conózcame a mí. Y Dios no quiere que nosotros simplemente cumplamos una tarea, como al final la cumplió Jonás, sino que andemos con Él. Por eso huir de la tarea que Dios nos llama a hacer es huir de Dios mismo. Porque Dios no solo asigna algo por hacer, quiere que estemos con Él, y Dios no solo asigna algo por hacer, por favor enmarque esto muy grande, sino que también quiere darse a conocer Él. Él mandó a Jonás a predicar, y la predicación fue pregona contra ella. Pero lo que quería dar a conocer Dios era su soberanía, su misericordia, su bondad, su paciencia, y cómo Él no hace acepción de personas, sino que salva personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis. Dios no solamente quería que Jonás hiciera, Dios quería que Jonás fuera, pero más aún quería que Jonás a Él lo diera a conocer. Venga despacio, me detengo acá. Dios lo llama a hacer algo, y si lo hacemos pero no somos transformados, no hay nada. Dios lo mandó a orar y usted oró, pero usted no fue transformado por eso. Dios lo mandó a servir a alguien y usted siguió igual de rencoroso contra ese alguien que sirvió. No sirve de nada. Usted tiene no solamente que hacer, sino ser. Pero usted es transformado
cambia por la obra de Dios, cuando hace la voluntad de Dios y todavía no quiere dar a conocer al Dios que lo envió, todavía no ha llegado a lo profundo del llamado de Dios. Yo puedo, por ejemplo, dar las clases de escuela dominical, lo hemos visto en consejería cristiana, y mi motivación puede ser que la iglesia se dé cuenta que yo sé mucho. Yo soy el que sé, o yo sé lo que soy. En cualquier caso es orgullo. Y tal vez yo sí sé lo que sé, aunque no lo sé como debería saberlo, eso parecen trabalenguas, pero yo estoy simplemente llegando hasta lo que soy. Si no lo quiero dar a conocer a Él, sino solamente hago, soy y no lo doy a conocer a Él, me vuelvo orgulloso y mi ministerio se centra en mí mismo. Y por eso la gente dice, mi iglesia, mi ministerio, mi. No del Señor, sino mío. Usted no sabe qué compliques hay en algunas iglesias para que, por ejemplo, un ministro entregue una función ministerial y para que un pastor a veces entregue el ministerio pastoral cuando Dios lo llama a hacerlo. Puede ser que yo le diga a mi hijo, se me va de acá, por favor, se va a otra iglesia a fundarla o va a otro lugar, y Dios mismo se le aparece y le dice, Señor, es mi iglesia. Capaz que le dice, tú me la diste al Señor. Mi, no tú. No solo hago, tengo que ser y tengo que dar a conocer al Señor. ¿Por qué sé esto? Por la misma boca de Jonás. Vamos a profundizar en el capítulo 4, 2 predicaciones seguidas sobre el conflicto en el corazón del ministro, del siervo, de la sierva de Dios y la amargura. Ay, porque hay mucho ministro que está amargado o que estamos amargados haciendo el ministerio. Es así. Pero mire solamente el capítulo 4, el versículo 2. Porque decimos, pero ¿por qué se fue Jonás? Verso 2, la segunda parte del capítulo 4 en el verso 2. Dice, después del punto y coma en la Reina Valera, porque sabía, dice Jonás a Dios, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Yo sabía esto. Yo sabía que tú eres así, dice Jonás, y tú me mandaste a predicar destrucción para Nínive, pero yo sabía cómo eres tú. Y que si el pueblo se arrepentía y venía y clamaba a ti, tú les ibas a perdonar. Hay un conflicto ahí que lo veremos dentro de unas predicaciones entre lo que Dios manda hacer y lo que Dios es. En el corazón nuestro es el conflicto, porque en el corazón de Dios no hay problema. Dios mandó a predicar condenación porque no los iba a condenar, los iba a traer al arrepentimiento. ¿Cómo es eso? Entonces hay personas que dicen, Dios me mandó a exhortar, por ejemplo, y vengo a exhortarte, a decirte, hermano o hermana, que estás mal, que lo que estás haciendo no es bíblico, es pecaminoso, y que entonces va a traer consecuencias sobre tu vida. Y resulta que la persona, el hermano o la hermana, va ante los pies del Señor, dobla sus rodillas, se arrepiente con todo su corazón y no le acontece nada de lo que se supone que venía como consecuencia de su pecado. Y Dios lo restaura, la restaura. Entonces uno dice, pero Señor, ¿qué pasó? Yo vine a exhortarla porque le iba a traer consecuencias a ese pecado en el que estaba y no le pasó nada. Eso más o menos es lo que pasó con Jonás, pero no con una persona, sino con un pueblo. Jonás dijo, por eso es que yo no quería ir, por eso es que huí. Jonás los quería muertos y sepultados. Dios los quería salvados y transformados. ¿Por qué huimos? A veces huimos porque no entendemos el corazón de Dios y no queremos darlo a conocer a Él. Queremos dar a conocernos nuestras vidas, nuestro carácter, nuestras ideas y nuestro ministerio. Y si uno quiere darse a conocer uno dice, mejor me voy. Señor, usted mire a ver a quién llama. Nos hemos demorado mucho en el primer punto, pero es muy necesario, porque huimos de Dios, porque también limitamos a Dios a un área específica. Jonás lo limitó a un terreno, el terreno de Israel, pero Él está en todo lugar y en toda área de la vida
nuestra y de la vida del universo. Verso 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego, estoy en el capítulo 4, Jonás, capítulo 1, verso 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Recuerde esto, Dios le dijo, levántate y ve a predicar a Nínive, y él sí se levantó. La versión de las Américas dice, pero para huir. Levántate, y él dice, verso 3, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él pretendía que al salir del territorio de Israel, Dios no iba a estar con él para reprenderlo por su desobediencia. Pero Jehová, verso 4, que está en todo lugar, fuera del territorio de Israel, allá en el mar, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y esto pasa con nuestras vidas, hermanos. Hay personas que dicen, listo, Señor, yo te sirvo orando en la iglesia, pero no me pidas que te sirva siendo un hijo obediente. Yo te sirvo predicando en la calle, pero no me pidas que te sirva siendo un trabajador honrado. Yo te sirvo dirigiendo un grupo bíblico, pero no me pidas que te sirva siendo un negociante honesto, ahora que tengo un negocio independiente. Pareciera que tuviéramos limitado a Dios para un compartimento de nuestra vida, para una área, y para las otras no. Jonás dijo, si me voy de acá, ahí queda Dios, yo me voy y hago lo que quiera. Y pensó en ir a Tarsis, fue a buscar una nave para Tarsis y compró el boleto para Tarsis. Lo siguiente que pasó es que Jonás descubrió que queriendo huir de la presencia de Dios, que no se puede huir, se encontró con un Dios que está en todo lugar y que controla toda circunstancia, y se encontró algo terrible, Jonás, que es lo que pasa cuando huimos de aquello a lo que Dios nos llama. Estaba huyendo de la realidad. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que en los versículos siguientes se nos dice que alcanzó la tormenta. En el versículo 13 dice que él pagó su pasaje, él buscaba escapar de la realidad de que Dios está al control de todo y de que debía servirle ahí o en cualquier lugar. Él estando dentro de la nave, en vez de ver la realidad de la tormenta, dice el verso 5, bajó al interior de la nave, y él, queriendo alejarse de la realidad, en vez de por lo menos estar en el interior de la nave orando, diciendo, Señor, yo sé que esto es por mí, no mates a esta gente y ayúdame a salir de esto, se echó a dormir. No somos tan diferentes a Jonás. Déjeme por un momentico decirle una intimidad mía. Yo me parezco a Jonás. Cuando yo tengo en mi naturaleza humana mucha carga, mucha dificultad y no quiero saber de mundo, ay, me encantaría acostarme, dormir y no despertarme. Y para que me despierten es difícil. Ni durmiendo en el local ese donde pasan carros y se escuchan todos. No quiero saber de nada. Señor, no quiero saber de problemas, no quiero saber de mundo. Hay personalidades así. Jonás, recuerden, era la persona tipo huida. Hay personalidades tipo ataque, ¿no? Todo lo contrario. Se para y más quiere hacer y quiere realizar y quiere ir en esto, en aquello, porque piensa que haciendo mucho calma su conciencia. Y calma lo que tiene en su interior de conflicto con Dios y con lo que Dios le llamó a hacer y hacer para darlo a conocer. Jonás huyó de la tierra, huyó de la nave, huyó de sí mismo, echándose a dormir. Diferente al Señor Jesús. ¿Esto no le parece a usted que le recuerda a Jesús en la barca cuando iba con los discípulos y la tempestad reció? Los discípulos se asustaron porque Jesús dormía, pero Jesús no dormía por evasivo de la realidad, sino porque es el soberano sobre la realidad. Él estaba tranquilo porque Él es el que controla. Aunque Jesús estuviera durmiendo, su humanidad estaba descansando, su divinidad junto con la del Padre y la del Espíritu Santo estaban controlando la tempestad. A la muestra un botón, cuando se levantó le dijo a la tempestad,
aquíétate, cállate, y se cayó, y se acabó. Él era tranquilo. Es muy distinto que usted duerma tranquilo, hermano y hermana. Es muy distinto que usted duerma, porque hizo lo que Dios le mandó, porque está siendo transformado conforme a la voluntad de Dios y porque está dándolo a conocer con lo que Dios le mandó a hacer y hacer. Usted duerme tranquilo. Pero cuando usted se va a dormir, el sueño es pesado, no quiere despertar y aparte de eso tiene pesadillas y sueña que está desobedeciendo a Dios, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Muy seguramente usted está huyendo del Señor en algún área de su vida. ¿Qué tiene que hacer? Levántate, dormilón, como le dijeron a él. No te escapes de la realidad. El barco se está destruyendo. El mundo se está destruyendo a tu alrededor. La familia se te está acabando y tú allá dormido, ensimismado, ensimismada. Se te está desbaratando el hogar, se te está desbaratando la casa, se te está desbaratando el trabajo, el negocio, se te está desbaratando la vida y tú metido, ensimismado. Y ese tipo de personas tendemos a ser depresivos. Los otros tienden a ser ansiosos y algunos, como he escuchado muchas veces, hacen picos entre ansiedad y depresión. Para arriba y para abajo, eso parece una montaña rusa. Y Dios dice sencillo, no te ensimismes. A veces el ensimismamiento no quiere decir que uno sea tacaño, porque Jonás salió y pagó su pasaje, ¿no? No dijo, venga, ¿quién me puede llevar por ahí gratis que vengo huyendo de Dios? Sino que él puso su platica, dice que pagó su pasaje. Y hay gente que invierte en trabajo, tiempo y dinero, invierte en entretenimiento, sea por internet o sea presencial, sea virtual o sea real, invierten en relaciones, invierten en adicciones, cosas que les llenen. Hay personas que tienen y no es secreto, tienen una gran cantidad de ansiedad y comen, como hay otros que se deprimen y no comen, y no comen, y no comen. Invierten en posesiones, cosas que les den seguridad, invierten en posiciones, tener fama, tener fortuna, y no solamente que tenga dinero o capacidad económica, sino que lo reconozca la sociedad, y piensa que todo eso le va a dar la salida. Una de las cosas que decía el predicador que nos ministró en el retiro de familias pastorales y parejas fue lo siguiente. Escúchelo por favor porque eso me impactó en mi corazón. Dijo, cuando en el libro de Nehemías, a Nehemías primero se le avergüenza y luego se le amenaza para que pare la obra del Señor, él dice no puedo, y luego se le quiere engañar llamándolo a una reunión con los enemigos de la obra de Dios. Él dice no puedo ir porque tengo una gran obra que hacer. Y el predicador nos hacía recordar algo. Lo que estaba construyendo era un muro largo y un muro ancho, pero un muro. Estaba construyendo una pared y esa era la gran obra de Dios, una pared. Y uno dice, ay, valiente ministerio construir pared. Pero si Dios se mandó a construir una pared, no la dejes botada por ir a hacer cualquier otra cosa. A veces menospreciamos lo que Dios nos mandó a hacer. En la vida personal, familiar, laboral, en la vida eclesiástica. Lo que Dios nos llamó a hacer es más importante que cualquier otra cosa, porque allí Dios nos va a transformar y Dios va a revelarse a través de nuestras vidas. Tan misericordioso, bondadoso, paciente y soberano como solo Él lo puede hacer. ¿Qué nos mandó el Señor a hacer? Esto ya se vuelve particular, ¿no? Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué le mandó Dios a hacer? Que no lo está haciendo. Es que eso es una cosa de nada. No. Lo que Dios nos llamó a hacer, no lo debemos dejar de hacer, ni buscar vías de escape y terminar ensimismándonos viendo o percibiendo la realidad diferente a como realmente es. Perdón por la redundancia. Hay una realidad percibida y una realidad vivida. ¿Ustedes no han visto, para ponerle un ejemplo jocoso, cómo a veces salen los memes en internet y sale el hombre así, dice, así es como yo me veo después de salir del gimnasio, y se ve así, sale la foto de Arnold Schwarzenegger así, no sé si lo conocen, bueno, las nuevas generaciones, La Roca, alguien así fornido, así es como yo me veo cuando salgo del gimnasio, y así es como me ven, sale Popeye o sale, no sé, alguien delgadito, así es como realmente la gente me ve.
Uno percibe una realidad y otra es la realidad realmente que se vive. Y cuando nos ensimismamos, no hay pecado en tener percepciones de la realidad que no sean exactas, porque nosotros no somos perfectos. El asunto es que adoremos nuestra realidad percibida, que yo sufro y cómo sufro, y es que ustedes no saben cómo Dios me hace sufrir. Si usted le hubiera hecho una entrevista a Jonás, le hubiera dicho allá en el fondo del barco: señor Jonás, ¿qué está pasando? Ustedes no entienden cómo sufro. Mire, me tocó meterme aquí a dormir porque es que Dios me mandó a hacer algo que no quería y a predicarle a un pueblo que aborrece mi pueblo. Y ahora aparte manda esta tormenta y esta gente se va a morir. Es terrible lo que está pasando conmigo. Yo sufro mucho por esto. Y estaba sufriendo y de verdad estaba huyendo, pero le daba más importancia a su percepción de la realidad que a lo que estaba pasando alrededor. Alguien le podría haber dicho: Jonás, la gente se está muriendo que está aquí en el barco por tu culpa. Jonás, el barco se está desbaratando. Jonás, despierta. Deja de pensar en ti mismo y ensimismarte tanto, y mira que eso te está haciendo daño a ti y a los demás. Una vez el hermano Héctor, que se fue a las misiones, otra vez está en Convención Ocaña, cuando se fue a ir y las hermanas le decían, siendo él el pastor de la iglesia: pastor, no se vaya por allá a sufrir. Y me acuerdo que él utilizó esta alegoría y dijo: si yo me quedo en la iglesia es como si Jonás se quedara en la barca. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que se empiece a hundir esto o que yo me vaya? Así que bótenme por el barco. Necesito irme a las misiones. Esa es la realidad, hermanos. Uno puede estar muy bien, muy acomodado y con un supuesto éxito muy grande, pero si Dios llama a movernos es porque su voluntad es mejor. ¿O no? ¿Sí o no? Los veo como muy pensativos y pareciera que pensaran que no. Pues sí. Estar en medio de la voluntad de Dios, aunque esté lleno de dificultades, es mejor que estar lleno de comodidades lejos de la voluntad de Dios. Tampoco somos masoquistas, ¿no? Recuerden que a Jonás le pasó lo que le pasó por desobediente. Y muchas veces vienen más dificultades por no obedecer al Señor. Huía de Dios, huía de la realidad, y este último punto va a ser más puente hacia la conclusión: huía de la relación con Dios. En Jonás capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, leamos lo de la Reina Valera: el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ese quizá de Él, esto por favor grábeselo en su mente y en su corazón. Se parece al quizá del rey de Nínive cuando después le digan que van a ser destruidos, porque ellos al escuchar, al ver las circunstancias que Dios controla, que son adversas, y el otro al escuchar la profecía que era contra ellos, dicen: de pronto Dios tiene misericordia de nosotros. No se cierran, entienden que el corazón de Dios es compasivo. Lo entendían mejor que el profeta de Dios. Entre comillas, a veces hay gente que entiende fuera de la iglesia mejor la misericordia de Dios que los creyentes dentro de la iglesia, y sobre todo los ministros. Pero el asunto es, dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás, cuando Dios le mandó a levantarse para ir a Nínive, se levantó para huir a Tarsis. Tarsis es lo que hoy conocemos como España, una zona dentro de lo que hoy conocemos como España. Pero acá no, que el que lo llama es un inconverso y le dice: levántate a orar. ¿Ha visto eso? Hay gente que se acerca una vez como creyente y le dice: venga, hermanito, hermanita, usted que es cristiano evangélico, ore porque la situación está dura. Y uno le dice: ah, no, Dios está al control, y uno ni ora. Está en dificultad, uy, ore más. Y uno dice: no. Lo llamaron a orar. Mire, si vamos a caminar con Dios, no vamos a escapar de la realidad. Tenemos que estar sumergidos en la relación con Dios. Jonás no se levantó a orar, pero sí se levantó a huir de Dios. Algunos de nosotros invertimos mucho en buscar satisfacciones personales para encontrar tranquilidad de conciencia, e invertimos muy poco en doblar rodillas y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. ¿Y cómo sufrimos? Por nuestra falta de oración.
Y vamos a tener un capítulo que es el capítulo 3 para hablar de la oración en la aflicción. Jonás le tocó orar en el vientre de una ballena, en tremenda comodidad, en medio de intestino e intestino, o del sistema digestivo de un pez gigante. O aprendemos a orar, o aprendemos a orar. O aprendemos a derramar nuestro corazón delante de Dios, o no hay ministerio, o no hay relación con Dios. Dije que hay diferentes personalidades. Si yo soy muy hablón y digo muchas palabras, empezamos a tener una relación verdaderamente con Dios y dejo de querer manipular a Dios con mi palabrería. Y a veces tengo que callarme la boca y escuchar al Señor simplemente en mi oración y pedirle mentalmente. Porque a veces digo tanto que yo mismo digo, uy, ¿qué dije? Tengo aturdido al Señor con lo que estoy diciendo. O dejamos de poner como excusa que yo no hablo, yo soy así seco, yo soy tímido, retraído, parcos, corto en palabras. Y yo cuando vengo, el Señor sabe que yo soy así, le digo, Señor, aquí estoy, usted sabe, nos vemos. Dejamos de poner esa excusa porque eso vale con usted y conmigo, entre nosotros vale, yo no lo puedo obligar, ni usted me puede obligar a mí. Yo le digo, así soy yo, listo hermano, no hay problema, pero delante de Dios no vale. No vale porque delante de Dios, Dios transforma las personalidades y sin cambiar nuestra esencia, sí mejora lo que somos por medio de su gracia. Así que, a orar. Yo sé que algunos dicen, yo voy a orar y oran 3 horas y botan mucha palabra y no oraron nada, pero hay otros que dicen, no, yo oro 5 minutos, dicen 3 palabras y fuera, y ambos extremos tenemos que evitarlos. Cada uno tiene que ir dejándose regular por el Señor y empezar a tener una relación viva y dinámica con Dios. No sé los que están conmigo en el devocional estos días, a mí me ha impactado estos días como de nuevo los salmos nos bofetean y nos dicen, ¿qué vida de oración tienes? Clamas como clama el salmista, lloras como llora el salmista, sufres como sufre el salmista en oración, alabas como alaba el salmista, te gozas como se goza el salmista en oración. Y la gran pregunta que resume eso es, ¿tienes una relación con Dios en oración? ¿O simplemente tienes a Dios como alguien que te recibe peticiones como en un buzón de sugerencias y luego te manda las respuestas, ahora por correo electrónico? Necesitamos una relación con Dios, porque si algo tiene que ser el hombre y la mujer de Dios es eso, hombre y mujer de Dios. Antes que ser de hacer el ministerio, antes que ser un hombre o una mujer, de ser una persona transformada en el ministerio, es de Dios. Y no se tiene a Dios, o no se disfruta a Dios, o no se relaciona uno con Dios, sino se pasa tiempo con Dios. Y tiempo de calidad. Y tiempo de cantidad. Quitémonos el mito de la calidad por encima de la cantidad. Hoy en día, por ejemplo, para ilustrarlo, yo a mi hijo le doy tiempo de calidad, cada 6 meses me encuentro con él y hablamos 1 hora. Pero disfruto todo el tiempo con mi hijo porque nos vamos a una montaña rusa y le doy ciertos regalos. No. El tiempo de calidad no es premeditado, el tiempo de calidad nace espontáneamente en medio de la cantidad. Entre más invierta tiempo en mi relación con alguien, de pronto se encuentran momentos preciosos, gloriosos en que tenemos mayor afinidad. Y lo mismo es con Dios. Por eso debemos dejar de limitarlo al Señor. Señor, te limito a tal hora. Y yo espero que los devocionales de 6 a 6 y media sean un estímulo para que pase mayor cantidad de tiempo con Dios, usted individualmente, y encuentre mayor calidad en su relación con Dios. Porque Jonás al fin y al cabo huía de la relación con Dios. Y si algo tendemos a hacer es que cuando desobedecemos no queremos orar porque sabemos que Dios nos va a confrontar. Pero es cuando más deberíamos orar porque sabemos cuando Dios nos puede cambiar y dar la capacidad de arrepentirnos y de abandonar nuestra rebelión. Dios quería revelarse con B pequeña a través de Jonás al pueblo de Nínive, darse a conocer, y Jonás lo que hizo fue revelarse con B larga, con B de burro grande. Se rebeló Jonás, entró en rebeldía contra Dios. Hermanos, miren, Jonás no oraba porque no entendía la compasión de Dios. Si no la entendía para con los demás, tampoco para con él mismo. Y yo me encuentro con creyentes que dicen, ¿qué va? Yo ya no oro. Están en una inmadurez muy grande y en un sufrimiento tremendo, porque ya Dios, por ejemplo, si cayó en una tentación, ya Dios no me saca de esto.
ya, ya yo estoy muy mal, ya Dios no pudo conmigo, todavía peor, ya nadie puede conmigo. ¿A qué clase de Dios estamos predicando? ¿De qué clase de Dios estamos predicando y a qué clase de Dios estamos acudiendo? El inicio del fin de la huida es rendirse. Yo me rindo a Él. Cuando usted está corriendo y alguien lo va a disparar, usted tiene la opción de seguir corriendo a ver si de pronto alcanza a correr más rápido de lo que llega la bala. O dice, me rindo. Y la persona dice, bueno, ahora su vida me pertenece. Cristo no solo pagó para perdonar nuestros pecados, sino para que nuestra vida sea suya. Él no es solo nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. No venimos solo a Él para un tiquete para el cielo, venimos a rendirnos a sus pies. Ríndase quien nos vea hoy por internet o quien esté aquí que no haya confesado su pecado, su vida lejos de Dios y no haya confiado en Cristo como su Salvador, pero ríndase con el deseo de acercarse a Dios, de aceptar la realidad que controla a Dios y de tener una relación viva con Dios. No se rinda por rendirse, ríndase por entrar en comunión, en relación con Él, por medio de la fe en Cristo y, como dice el letrero de nuestra visión, por la guía y el poder del Espíritu Santo. Y los que ya somos creyentes, por la guía y el poder del Espíritu Santo, con base en el Evangelio, para dar a conocer a Cristo, dejemos de huir de Dios, aceptemos la realidad y rindámonos a lo que Él nos llama a hacer, sea lo que sea en el ámbito en que nos está llamando. Porque somos sus hijos y sus siervos, y debemos aceptar las cuestiones particulares de su voluntad y no solo los aspectos generales. Lo general es muy bueno para el creyente. Acepto que Cristo murió por mí, acepto que yo soy pecador, acepto que me Él lleva al cielo, pero ¿aceptas que el Señor te diga que no a algo de lo que tú quieres hacer? ¿O aceptas que te diga que sí a algo que tú no querías? Circunstancial alrededor de tu vida, o que tú debas decidir y tomar en tu vida fuera de lo que tú habías planeado. ¿Aceptas que Dios te cambie los planes? Ríndete a Él. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Señor, lo decimos rápido, lo hacemos muy lento en un proceso de maduración, pero a veces lo olvidamos más rápido de lo que lo decimos. Necesitamos rendirnos a ti y dejar de huir. Hay personas que tal vez nos puedan ver por internet o alguno de los que estemos hoy acá, que sin Cristo, si aún lo están o cuando lo estuvieron, o aún ahora en Cristo, están o estamos sufriendo por evasivos, por no dejarnos guiar por tu Espíritu Santo y señorear por tu palabra y por la guía interna del Espíritu de Dios. Hay hermanos y hermanas que hemos vivido, o tal vez aún estemos viviendo, situaciones emocionales tan fuertes, tan duras, y no entendemos que es por no rendirnos a ti. Señor, nos rendimos ante ti. Algunos de nosotros necesitaremos más que una tormenta, y tal vez varias desbaratadas de nave, y tal vez varias veces nos llamen y nos digan, dormilón, levántate. Pero lo que tengas que hacer, Señor, hazlo. Nosotros no queremos ensimismarnos. Lo peor que podemos hacer es huir de ti, incluso ejerciendo el ministerio en tu nombre o el servicio a ti. Qué triste sería predicar de ti sin tener una relación contigo. Qué triste es predicar la salvación caminando lejos del Dios Salvador y algunos incluso yendo a la condenación. La alegría de nuestro corazón necesita ser, Señor, y debemos ser personas que seamos siervos tuyos,
Que la prioridad sea que tú te nos reveles y te conozcamos y te demos a conocer. Seamos transformados y entonces hagamos lo que tú nos mandas. Y no simplemente hacer lo que nos mandas sin ser transformados y sin darte a conocer. Tú eres el glorioso, Señor, y si venimos a ti en esta mañana en meditación de tu palabra y en oración, es porque creemos que tú puedes transformar nuestros corazones y dejar de ser nosotros tan evasivos y empezar a ser valientes en tu nombre. Tener denuedo, no importa, los discípulos oraron por ello y hoy oramos por eso. Señor, danos denuedo para predicar tu palabra mientras tú vas añadiendo los que han de ser salvos. Danos denuedo para hacer tu voluntad en cada área de nuestra vida, para con nuestro testimonio primero y luego con nuestras predicaciones o nuestro testimonio verbal te demos a conocer a ti, pero danos valentía, danos valor, que viene de temerte reverentemente más a ti que a las circunstancias, que a la tormenta y que a las dificultades. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.